¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa más, una nueva edición más de Zona Cantera, decimocuarta entrega de esta temporada 2024-2025 y una nueva semana más en vísperas de pasión en esta última semana de Cuaresma, cuando ya está oliendo azahar, más que azahar incluso incienso, con los pasos ya preparados, pero nosotros estamos aquí otro martes más a las 9 de la noche para hablar de lo que realmente nos interesa, de lo que realmente nos importa. Como dijo Edu hace 2 o 3 entregas, lo que más le importaba a él, que eran las canteras de ese Betis y de Sevilla Fútbol Club. Palabra suya, yo tampoco voy a poner palabras que no son en su boca. Pero bueno, una semana que no ha sido tampoco muy agraciada. Dijimos la semana pasada, a ver si la semana que viene las cosas mejoran en los filiales. No ha sido el caso, ha habido doble derrota. Pero bueno, para contar eso y lo interesante de esta semana, tengo aquí a mi izquierda a don Eduardo Saniña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, señor. No, sí. Otra semana que negra, ¿eh? Semana ciaga. Parecía que el Betis la iba a mejorar. Parecía que el Betis la iba a mejorar, el Betis Deportivo la iba a mejorar, pero al final, en un abrir y cerrar de ojos, se le escapó esa victoria. Y sí, doble derrota de los filiales. Siguen desahogados en la tabla, pero siguen teniendo que estar muy pendientes a lo que pase, sobre todo el del Betis Deportivo, que está a 6 puntos, los de abajo están sumando y todavía la cosa tiene mucha miga. No das por sentenciado la permanencia, ¿no? No, porque además los de abajo están sumando mucho, tanto Recre como Yeclano, como Atlético Sanluqueño, Marbella, Fuenlabrada, todos están sumando y al final yo creo que hay que llegar este año a los 45-46 puntos. Al Betis le faltan 2 partidos, pero tiene que sacarlo adelante de aquí al final y esperemos que después de haber cogido esa buena racha, estas 2 derrotas no trastoquen los planes de los de Arce. Eso sí, ya lo vamos avisando, el Betis tiene un hueso duro de roer el próximo sábado de pasión. Pero bueno, paso por paso, de eso, de los juveniles de la cantera, incluso estrenamos sección de mercato. En el programa del día de hoy vamos a empezar, como siempre, por la parte más alta de la pirámide de la cantera, que como siempre son los filiales, el equipo en el que mejor posicionado está, que es el Sevilla Atlético, que visitó el Fouto. José Fouto es el periodista, ¿no? Pero Isaac Fouto es el periodista, José Fouto es su padre. Es su padre, el nombre del estadio. El estadio, para mí el estadio romano del Mérida, de la Asociación Deportiva de Mérida, cayó el Sevilla Atlético por 2-1 ante el equipo extremeño, rival directísimo por el intento de meterse en la zona de playoffs, en la segunda derrota consecutiva. Dolió mucho el pinchazo ante un equipo de la parte baja de la tabla como era el Marbella en casa. Ahora visita a domicilio, que no digamos que agrava los problemas, pero sí que desluce o vislumbra más un poquito más ese sueño del ascenso, ese sueño de los playoffs, que cada vez se ve más complicado. Sí, bueno, yo creo que el partido, a lo mejor lo justo hubiese sido un empate. El 1-0 viene de un penalti dudoso, penalti que es de los que le suelen pitar a los filiales en esta categoría en contra. Nada más comenzar la segunda mitad del Sevilla Atlético, da 2 balones al palo. ¿Penalti que hace Castrín? Tiene 2 oportunidades importantes para poner el empate en el marcador y después una buena jugada del Mérida pone el segundo, el 2-0. El Sevilla lo intentó de ahí al final y el gol llegó demasiado tarde. El gol llegó en el minuto 95, 94, 95. Gol de Collado, que también volvía al equipo. Y bueno, lo más destacable tanto de Sevilla Atlético este fin de semana es las vueltas de tanto de Castrín, que volvió al 11 y fue titular, como de Collado, que salió en la segunda parte y que volvió a ver portería, así que nos alegramos por ellos. De Castrín, decir que esta mañana me lo he cruzado en el entrenamiento, iba con un vendaje tremendo que prácticamente le cogía desde la cadera hasta la parte inferior de la rodilla, es decir, todavía sigue con molestias musculares, y un Alberto Collado que, bueno, nos alegramos mucho porque es la tercera lesión en lo que va de temporada. Esta, yo creo que no sé si le tocó más la moral, pero sí que justo estaba intentando otra vez recuperar sensaciones y volvió a recaer otras 4, 5, 6 semanas. Esperemos que esta sea la definitiva. Un jugador importantísimo, internacional sub-19 por España, un futbolista que tiene una trayectoria y sobre todo tiene un potencial tremendo, y digamos que es ese puntal en la media punta que afortunadamente no lo han echado excesivamente en falta porque se han encontrado otros recursos, pero que era el hombre llamado a ser importante en este Sevilla Atlético. Sí, era quizás la pieza angular sobre la que debería girar el proyecto, ¿no? Sí. Ese jugador organizador, ese jugador de pedir la pelota, un jugador que el año pasado, los ratos que estuvo con el Sevilla Atlético, dejó muy buenas sensaciones. Un jugador que ha debutado este año en el primer equipo. Un jugador que ha estado en dinámica de primer equipo. ¿Y debutado? Y bueno, la realidad es esa, ¿no? La realidad es que las lesiones le han impedido brillar en su primera temporada senior, en su primera temporada ya siendo jugador al uso del Sevilla Atlético,
y veremos a ver qué tal encara este tramo final de temporada, porque obviamente yo creo que ya no solo para este tramo final de temporada, sino mirando al horizonte y mirando una posible pretemporada nuevamente con el primer equipo. Seguro que sí, además un jugador que ya era del gusto de Pimienta, aunque hay que ver el futuro del primer entrenador del Sevilla Fútbol Club, del primer equipo, pero sí que es un futbolista que, bueno, pues está ahí, ¿no? Digamos que en esa tónica con Manu Bueno y demás. Volviéndonos al Sevilla Atlético, un partido donde volvió a faltar lo que viene faltando toda la temporada, puntería, ¿no? Digamos, de cara a la meta contraria. Álvaro García Pascual, otra semana que ha tenido ocasiones, fue a la desesperada Galván en la segunda parte sacando a Mateo Mejía y Leandro Antonetti, tampoco hubo suerte, también a Ibrahim Asou, le sigue faltando esa puntería, que es lo que le viene condenando al Sevilla Atlético. Próxima parada, Viernes de Dolores, clásico del fútbol modesto de los últimos años, del fútbol de bronce, como es un Sevilla Atlético Recreativo de Huelva. Sí, tiene un hueso, el Recre que viene de ganar 1-0 al Yeclano, un Recre que está ahí en la pelea por la permanencia, y un Recre que necesita ganar, va a ser un partido complicado para el Sevilla Atlético. A estas alturas de la tabla yo creo que es más complicado jugar a estas alturas de la temporada, mejor dicho, es más complicado jugar contra los equipos de abajo que contra los equipos de arriba, porque los equipos de abajo van con la soga al cuello y van con el cuchillo entre los dientes durante todos los minutos, y veremos a ver, porque el Sevilla se va a encontrar a un buen rival, a un rival que al principio de temporada se preveía que estuviese para cotas mayores, pero que al final parece que va a tener que pelear por la permanencia y necesita empezar a encadenar buenos partidos y buenos resultados. Veremos a ver. Un hombre que está a punto de regresar y que esta mañana lo he visto ya tocando balón y acelerando ese proceso de recuperación, creo que puede ser muy importante y creo que ha sido uno de los nombres importantes en esta segunda vuelta, sobre todo en el tramo positivo, es Di Massimo, que ya ha terminado su proceso de recuperación, está en ese tramo final y esta mañana pues ya ha estado haciendo ejercicios de carrera continua, de toque de balón y ha entrenado con el Sevilla Atlético. No nos extrañemos que este fin de semana vuelva a la convocatoria del Sevilla Atlético de Jesús Galván, Di Massimo Dima, que es un futbolista importante. Betis Deportivo, lo dicho, derrota también del filial verde y blanco. Un pinchazo duro porque bien es el segundo consecutivo. El empate en el Metropolitano fue importante, pero este es un pinchazo duro. Sí, los dos en casa. No tenía dos partidos en casa para tomar nuevamente vuelo, para meterse en buena dinámica, porque venía de 4 jornadas sin perder, 2 empates, 2 victorias que otra vez le habían devuelto las buenas sensaciones, y bueno, la realidad es que tenía estos 2 partidos en casa para afianzarlo ante el Alcorcón, en un partido donde le faltó puntería. Se quedó sin sumar, y esta semana en un partido donde se puso por delante muy pronto, porque se puso por delante muy tarde, mejor dicho, mediada la segunda parte con ese golazo de Pablo García de falta, en un abrir y cerrar de ojos, 2 goles de Carlos Rojas, el último al borde del 90, pues le dio la victoria al Real Murcia, un Real Murcia que es uno de los favoritos para el ascenso directo, pero no deja de dejar ese mal sabor de boca, por supuesto, porque te pones por delante en la segunda parte y cuando lo veías ahí, lo tocabas con la yema de los dedos, es cuando te llevas ese bofetón por parte del conjunto grana. Un Pablo García que marca su segundo gol de la temporada con el Betis Deportivo. ¿A cada cual mejor? Solo sabe hacer golazos, de momento. Le está faltando puntería, creo que es una realidad. Creo que al Internacional Sub-19, un hombre importante en la cantera del Betis, que ha debutado con el primer equipo, que está llamado a ser una futura estrella, que ha renovado este año, le está faltando puntería con el Betis Deportivo. Último año juvenil, es decir, todavía está joven, no hay que poner excesiva prisa en el canterano verde y blanco, pero sí que es cierto que tiene que ir afinando esa puntería, más que para este año, que yo creo que era un año de primera toma de contacto serio con el Betis Deportivo. Transición. Pensando en el año que viene. En el año que viene ser ese puntal que haga esos 8, 10, 12, 14 goles con el Betis Deportivo y que de verdad haga así, toque la puerta del despacho de Manuel Pellegrini para decir aquí estoy yo. Aún así, la calidad la deja ver en cada partido. Ha tenido muchas ocasiones a lo largo de la temporada de marcar golazos y le ha faltado. Ha tenido cruceta, largueros. El día del Alcorcón mismo, ¿no? Con el partido todavía 0-0, estampa un zapatazo en la escuadra. Podría llevar 4, 5, 6 goles sin ningún tipo de problema, pero se la está resintiendo. Ojalá este auténtico golazo de falta, que igual era una habilidad que igual no la teníamos tan presente en Pablo García, pues transformando este golazo, ojalá sea lo que le abra un poco más esa cuota goleadora y la amplíe. Dicho lo cual, un Arzu que
las cosas como son, tenía todos los efectivos a su disposición, prácticamente a todos, incluso un Ángel Ortiz, que es un jugador que está llamado a ser importante en el primer equipo del Betis en la próxima temporada, pero le están faltando recursos. Llegó incluso a tener a Mateo Flores, que ya lo tuvo en el Metropolitano, pero los resultados no los está teniendo. Digamos que respecto al primer equipo o al equipo de la primera jornada, solo le falta Jesús, y ya me cuesta ver cuál es el diagnóstico real de este Betis Deportivo, que le cuesta por sumar, porque recursos los tienes todos. Sí, al final yo creo que bueno, es una... Lo de la primera vuelta fue un poco más un espejismo, ¿no? Un equipo que estaba peleando por la primera plaza, no era su posición, un recién ascendido. Yo creo que hizo muy bien las cosas, sacó los puntos necesarios para no sufrir en esta segunda vuelta, pero necesita esas 2 victorias más que le aseguren la permanencia. Tiene 40 puntos, está 6 por encima del descenso. Necesita, yo creo que este año la salvación va a estar en 45-46 puntos. Por lo tanto, necesita sumar esas 2 victorias que le aseguren en la permanencia. Y que bueno, ¿por qué no? Si son pronto, ¿por qué no mirar un poquito más arriba en la tabla? Dicho lo cual, cerramos este apartado de Betis Deportivo antes de las palabras de Arzu, que siempre las ponemos como no puede ser de otra forma, con una de las grandes noticias, la cantera del Real Betis Balompié, que por supuesto no hablamos de Jesús Rodríguez en su día porque ya no era jugador del Betis Deportivo. Mateo Flores sí sigue siendo jugador del Betis Deportivo, aunque esté en dinámica de primer equipo. Ha renovado hasta el año 2029 el canterano del Betis. Lleva fraguándose durante mucho tiempo su renovación con el conjunto verde y blanco. Eso era voz populi que finalmente el centrocampista del Betis iba a extender su vinculación. Él ha dicho, está muy contento, y yo creo que es una grandísima operación para el Real Betis Balompié. No sé si el año que viene lo veo en Primera Federación. En el primer equipo, sinceramente, me cuesta, y más en un proyecto que puede llegar a ser de Champions. Yo creo que es un futbolista que está destinado a buscar una mili el año que viene en la Hypermotion. Sí, yo creo que lo más lógico sería eso. Lo más lógico sería buscar una cesión a un equipo competitivo de la segunda división, bien sea Mirandés, bien sea algún equipo andaluz, incluso Córdoba. Cádiz, Córdoba, Granada, Almería, Málaga. si no consiguen el ascenso o no descienden. Y bueno, yo creo que puede ser un buen destino para un Mateo Flores, que necesita seguir curtiéndose y necesita minutos en la élite para de verdad decidir si tiene o no los miembros para jugar en el primer equipo verde y blanco. Yo lo dejé claro, hay futbolistas que ese paso es prácticamente definitorio para luego ser una estrella. Es el caso de Fabián Ruiz cuando se fue, por ejemplo, al Elche, o de Edgar cuando marchó al Oviedo. Evidentemente 2 carreras totalmente distintas después, pero sí que fue un paso necesario para que luego fuese en el primer equipo. De todos modos, contentos con las palabras de Mateo Flores, que antes de irnos a la de Arzu García, vamos a escuchar la del centrocampista verde y blanco. Muy contento de poder seguir aquí en mi casa más años, y ojalá que sean muchos más, por supuesto. Años inmejorables, si me lo hubieran dicho a principios de año no me lo hubiera creído ni mucho menos, pero al final con el trabajo, la ayuda de mis compañeros del filial, arriba también me han ayudado mucho, pues se ha dado un año súper bonito y todavía queda para hacerlo aún mejor. Bueno, pues un sueño cumplido y sigo soñando, o sea, poder ampliar mi vínculo aquí con el Betis más años, pues para mí es un regalo que además el día de mi cumpleaños, pues inmejorable. Seguir creciendo, aprendiendo como llevo haciendo desde que llegué al Betis, y ayudar pues todo lo posible, lo que pueda, a este club que me lo ha dado todo, y lo que he dicho, seguir aprendiendo y creciendo. Defender a mi futbolista en primer lugar, porque más allá del análisis, yo creo que es brutalmente... El fútbol ahora mismo está siendo muy injusto con el equipo. Es inexplicable que en estos 2 últimos partidos en casa no hayamos sumado ningún punto. No sé qué tenemos que hacer más, hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Pero en cuanto a la propuesta, a cómo el equipo está en el terreno de juego, a cómo domina los momentos del juego, cómo mete al rival en su campo, cómo lo reinicia, cómo lo estira, cómo lo supera, no sé. Tengo que defender, es lo que me sale hoy decir, que hoy el fútbol ha sido muy injusto con nosotros. Pues con las palabras de Mateo Flores, primero con su renovación y después las de Arzu García, pasamos ya al apartado juvenil, una liga ya prácticamente sentenciada, que vamos a nombrar ya por delante y por encima, porque poco más queda ya que concurrir de este campeonato de la División de Honor, que le faltan, que le entreguen al título los de Dani Fragoso, Edu. Victoria 2-0 ante Alendín, rival correoso, pero solucionado con nota, en este caso por parte del Betis. Sí, el Betis que ya tiene medio título en el bolsillo, 3/4 partes también lo podríamos decir,
y un Betis que ya necesita no cagarla. Es lo único que necesita. Ganó por 2-0, los goles de Adri Martín Colete y de Rodri Marina. Una victoria importante, se coloca, o sigue, mejor dicho, 8 puntos por encima del Sevilla Fútbol Club de Lolo Rosano, y un Betis que va a cantar el alirón alguna jornada antes. Esta ya puede ser la primera jornada, vamos a entrar en la jornada 31, son 34. Podría, si en caso de que el Sevilla no gane y ellos consigan la victoria, por lo tanto es cuestión de tiempo que el Betis celebre el título de la División de Honor. Digno de reseñar también la temporada de Adri Martín, un jugador que tú lo vienes comentando desde el primer día. Son 36 partidos este año, libre de lesiones, 36 partidos, 13 goles. Sí, Jugador que no es bueno. delantero y que tiene un futbolista con segunda punta con muchísimo gol. Yo creo que un nombre a apuntar al año que viene en el Betis Deportivo. Son 13 goles en 36 partidos. Muy buen futbolista el de Pinomontano, muy buen jugador, muy buen tío, tengo la suerte de conocerlo, y la realidad es que me alegro mucho por él, porque el año que estuvo en Calavera sufrió una lesión que le mantuvo 3-4 meses alejado de los terrenos de juego, ha vuelto, y de qué manera, ¿no? Siendo pieza importante, siendo uno de los capitanes del... Internacional sub-16, si no recuerdo Fue mal. internacional, un jugador en el que había muchas miras puestas. Esa lesión sembró las dudas en todo el mundo, pero ahí está, ¿no? Ha vuelto por sus fueros, lo está haciendo muy bien, y siempre me voy a alegrar de lo bueno que le pase, porque es un jugador que desde pequeño ha despuntado, y porque este año está haciendo muy buenos números, tanto en lo goleador como en las asistencias, como también en el juego, ¿no? Creo que es un tío que participa mucho, creo que es un tío que hace las cosas bien, y está siendo una de las piezas fundamentales del equipo de Dani Fragoso. De aquí nos vamos al Sevilla de Lolo Rosano. Se quita la espinita el filial, o mejor dicho, lo juvenil A, blanquirrojo. Eso sí, ya para prácticamente nada. De hecho, ha sacado el Excel, un Excel que has hecho a mano prácticamente, con los cálculos, la No, calculadora, tal y lo he cual. hecho a mano, vamos, no, sin a mano. Las posibilidades del Sevilla de ser segundo o de ser el mejor segundo de todos los grupos juveniles son remotas. Son muy remotas, hay 3 equipos por delante, ahora mismo es el cuarto mejor segundo clasificado, con 2,44. Es muy complicado que el Sevilla sea uno de los mejores con un coeficiente de 2,44. El grupo 1, el grupo 3, el grupo 7, el grupo 5 están ahí, y la realidad es que es muy complicado para el Sevilla. Están Tenerife, Deportivo y Atlético de Madrid ahora mismo, están por delante. El Sevilla, que sería el cuarto mejor segundo, pero la realidad es que a día de hoy parece una utopía. El Sevilla, que tiene que ganar todo lo que le queda de aquí al final, los 12 puntos que le quedan, intentar que sus rivales pinchen e intentar un milagro. En el caso, por ejemplo, del Tenerife, que es el equipo canario que está por ahí, es muy complicado que el Tenerife pinche, pero aún así hizo los deberes en Málaga, venció en el último minuto, venció gracias a un gol de Jesuli en el 91, remontando con los goles de Soriano y de Jesuli, y al Sevilla lo único que le queda es ganar todo lo que le queda, que son 4 jornadas, y esperar a que esos rivales de otros grupos tengan un pequeño traspié. Hay que recordar siempre que en el grupo cuarto es más complicado todo, porque además hay 34 partidos cuando en el resto del grupo hay 30. Te quiero decir, hay más opciones de caer, hay más opciones de pinchar, hay mayor igualdad, por lo tanto siempre lo destacamos, pero el grupo cuarto, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores de la División de Honor nacional, así que... ¿Sabes quién es el representante de Antonio Soriano? No. Adrián del Nido. Ah, pues sí. Adrián Danilo, que también es representante de Olga Carmona. Efectivamente, pues también lleva en este caso al lateral izquierdo del juvenil. Futbolista interesante, por cierto, con mucho gol. Está haciendo una temporada muy buena. Uno de los jugadores que yo no tenía para nada ubicado, y está haciendo una temporada muy notable. Es el tercer gol en 17 partidos para ser lateral izquierdo. Dicho lo cual, nos vamos a los C. Empezamos por el Sevilla Atlético. El Sevilla C. Tramo de temporada tétrica, lúgubre, y pidiendo ya incluso la hora. Sí. Sé que no va a pasar nada, pero empieza ya, esto es un poco preocupante. Está muy lejos, parece que se ha caído el equipo, ¿no? Es cierto que suma su cuarta derrota consecutiva, cayó ante el Utrera, compitiendo bien, pero sí que cayó, nueva derrota, son 4 seguidas. Un Sevilla que hasta hace no mucho estaba... Bueno, noticia que marcara, porque lleva 3 partidos sin marcar. Marcó de penalti, Gonzalo Guzmán, pero bueno, la realidad es que el Sevilla no está en su mejor momento de la temporada. Tampoco era normal llevarse 10 partidos sin perder. Ahora vienen esas 4 derrotas consecutivas. Un Sevilla que está totalmente fuera de peligro del descenso a División de Honor, y un Sevilla que lo que tiene que intentar es terminar de la mejor manera posible
este tramo final de temporada con alguna que otra victoria, porque se hace muy complicado y se hace muy largo un tramo final de temporada con tantas derrotas. No, está claro. Próxima parada, en este caso, Conil. No lo hemos dicho, en el caso de los juveniles, el Sevilla visita... recibe al Calabetis, y el Betis a domicilio el sábado de Pasión contra el San Fernando, equipo de la parte baja de la tabla. Calavera se la está jugando la temporada más o menos. Se la está jugando el San Fernando. Sí. El Calavera sí está un poquito más holgado en la clasificación, pero se la está jugando el San Fernando. Y allí es un rival difícil, ¿eh? Allí en Bazán es un rival bastante complicado, así que ojito, porque el San Fernando es un rival de los que te suele doler la cabeza. Es un equipo infinitamente inferior al Betis, pero obviamente allí van a apretar los dientes porque se están jugando la permanencia. Consiguieron el ascenso el año pasado en Liga Nacional y no quieren perder la categoría en un año. Obviamente. El sábado de Pasión también el Sevilla recibirá al Conil, equipo que yo no sé cuántos años lleva en tercera y está ahí el décimo. Toda la vida. El décimo o el duodécimo, y de ahí no se mueve el Conil. Toda la vida. Pero bueno, mi respeto, por supuesto, al Conil, grande playa. Betis C, victoria contundente, sin problema alguno, al Villafranco, equipo también de la parte alta de la tabla. Victoria que resuelve y una temporada que, lo dicho, esperamos ya el playoff y poquito más que comentar. Pues sí, poquito más que comentar. Un Betis que sigue ya preparando ese playoff, tiene que pelear, tiene que preparar ese playoff a fuego lento, tiene que prepararse también psicológicamente para esa batalla ida y vuelta, no es lo mismo que la competición. Y obviamente un Betis que ya ha hecho los deberes en Liga con mucha antelación y que ahora pues tiene esa carrera de fondo con los playoffs en el horizonte para conseguir el que sería su cuarto ascenso consecutivo, si no me falla la memoria, que sería ya meterse en División de Honor Senior, una categoría bastante imponente. Que es el objetivo, y de hecho el objetivo de División de Honor Senior será ascender a Tercera Federación, y ahí es cuando el Betis habría cumplido su objetivo desde su creación. De aquí pasamos a la sección del mercado, porque abrimos el mercado ya de fichajes. Estamos a mediados de abril, día 8 de abril, principios de abril, pero es la época sobre todo en la que en el ámbito de los filiales empieza a moverse, porque como aquí el mercado tampoco es tan extenso, de que no hay fichajes como tal, donde se empiezan a fraguar las plantillas es ahora, donde empieza abril, mayo, junio, donde empiezan a realizarse los primeros movimientos. Y es que hace 4 o 5 días, el sábado si no recuerdo mal, a raíz también de la información que avanzó el compañero Javier Ramírez y que, Edu, tú pudiste saber, uno de los primeros movimientos que se esperan en los filiales del Sevilla Atlético es la salida de Álvaro García Pascual. Sí, sacaba la información el compañero de Cádiz. Nosotros nos informábamos y efectivamente nos confirmaban fuentes cercanas al Cádiz Club de Fútbol que es una operación muy avanzada, en la que llevan trabajando 2-3 meses, y que todo hace indicar que la próxima temporada Álvaro García Pascual será futbolista del Cádiz, llegaría libre. Álvaro García Pascual, que solo firmó una temporada con el Sevilla Fútbol Club. Recuerden, un Álvaro García Pascual que venía para el Sevilla C, que al final convenció a Jesús Galván, se quedó en el Sevilla Atlético, llegó a debutar incluso con el primer equipo en Liga, jugó ante el Celta y ante el Real Madrid, si no recuerdo. Y Almería en Copa del Rey. Y Almería en Copa del Rey, pero al final un jugador que la temporada que viene ya no tendría esa condición de sub-23, que permitiría alternar filial y primer equipo, y un jugador que obviamente el año que viene, tras la temporada que está haciendo, lleva 8 goles, ha debutado en Primera División, se antoja muy complicado que siga en Primera Federación, más aún teniendo posibilidades de jugar en la categoría de plata. Por lo tanto, puede ser que el sevillista diga, ¿y por qué lo dejan escapar? Yo creo que a día de hoy Álvaro García Pascual no tiene nivel para ser un jugador de la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club. Creo que tampoco tiene nivel porque va por encima 8 goles de la Primera Federación. Por lo tanto, yo creo que lo normal, y más aún teniendo un año de contrato, es que busque seguir su camino en Segunda División. ¿Ha hecho bien el Sevilla no renovándolo, Edu, un par de temporadas y cediéndolo? Bueno, al final ahí también creo que entra lo que quiera el jugador, ¿no? Al final yo creo que también los jugadores mandan sobre su futuro. Pues era una opción, o no haberlo renovado, o no haberlo firmado un año, sino haberlo firmado 2, o que tuviese alguna cláusula en el contrato de que en caso de debutar con el primer equipo, pues una renovación automática de una temporada. Pues sí, pues eso quizás sí, pero una vez que eso no se ha hecho, si le ha llegado una propuesta del Cádiz, un equipo profesional, un equipo que ha estado en Primera División muchos años, hace poco, un equipo que tiene que pelear
si no lo consigue este año, el año que viene por subir a primera división, pues obviamente yo creo que también el jugador tendrá voz y voto. Un jugador que hace 2 años estaba, o el año pasado mejor dicho, estaba en la Liga Universitaria de Estados Unidos. Pues si le llega la oportunidad de jugar en el fútbol profesional, pues imagino que también él querrá aprovecharla. Sí, y querrá sentarse, por supuesto, en el fútbol profesional, que además en un equipo que está llamado de aquí a un tiempo muy cercano, volver a primera división, que es el objetivo del Cádiz Club de Fútbol de Juan Cala, que es su director deportivo. Otro movimiento que prepara el Cádiz es el de Darío Benavides, el lateral derecho del Sevilla Atlético, que ya debutó la pasada temporada en Copa del Rey de la mano de Diego Alonso y de Quique Sánchez Flores. Este año ha debutado en Liga de la mano de García Pimienta. No fue su mejor partido ante el Celta de Vigo, pero tuvo la oportunidad de debutar en Ramón Sánchez Pizjuán. Creo que es un jugador que vino haciéndolo muy bien en la cantera desde que llegó en la edad de cadete A, que vino procedente de la Unión Deportiva Almería, y termina su contrato este año de 2025, tiene su contrato desde el Sevilla C. Según informa también Javi Ramírez, es uno de los nombres que está sondeando el Cádiz para tenerlo el año que viene como lateral derecho. Operación que me cuadra, me han confirmado desde Cádiz que Iza Carcelén va a seguir la próxima temporada, está renovado. La idea es que salga Joseba Zaldúa, y ahí es donde les encaja el perfil de Darío Benavides. Sí, es un jugador que obviamente el Cádiz mira mucho, tanto a Sevilla como a Betis, a su cantera, porque hay jugadores importantes, hay jugadores interesantes, y a mí no me descuadra ese movimiento, más aún si termina contrato. Yo creo que aquí el Sevilla sí que se equivocaría no renovando a Darío Benavides, porque creo que es un porque le queda además otro año sub-23. Creo que es un jugador que puede crecer, es un jugador que el año que viene también podría alternar, un jugador que debutó hace tiempo con el primer equipo, que ha tenido diferentes participaciones, y creo que tanto de lateral como de central, bajo mi punto de vista le faltan algunos centímetros, pero de lateral se ha adaptado bien, y creo que es un jugador interesante, pero veremos a ver cómo se va moviendo el mercado y a dónde van a parar esos jugadores. Pero parece que el futuro de Darío está lejos de una renovación con el Sevilla. Ha habido más movimiento, en este caso rápido comentar Óscar Junior León, jugador que viene procedente de la Peña Deportiva Rociera. Es el primer fichaje ya oficial, ha sacado su foto él y su representante, su agencia de representación, confirmando que el año que viene el futbolista colombiano, que viene del conjunto nazareno, pues jugará la próxima temporada en el Sevilla C. Así que el año que viene hablaremos de Óscar Junior León, que por cierto está bajo los tejemaneja, la agencia de Nemanja Gudel, que Gudel Sport. Así que, bueno, pues influencia de Nemanja Gudel en este jugador que ha calado en el Sevilla C. Y también otra de las informaciones que sacaba Ángel García de Cazurreando es que el guardameta Jaime Morilla del Atlético Baleares es uno de los nombres que está gestionando Miguel Calzado, que tiene ahí en su Excel junto al Cádiz Club de Fútbol para los filiales, en este caso Cádiz Mirandilla o Betis Deportivo, perdón. Bueno, pues un nombre más que suena para la portería, el del guardameta balear, Jaime Morilla. ¿Cómo ves la portería del Betis Deportivo, Edu? Porque al final ha sido una de las asignaturas pendientes en los últimos años de la cantera del Betis, no ha terminado de desarrollar a ninguno, y eso le ha pasado factura en Europa. Sí, yo creo que tiene el valor seguro de Manu González, ¿no? Que el año que viene ya será senior. Yo creo que va a ser el portero del Betis Deportivo. Creo que Guillerme, tras esta temporada, cierra su ciclo en el Betis Deportivo. Germán, todo hace indicar que terminará contrato y se va de la entidad. Y después, pues bueno, pues yo imagino que el Betis lo que querrá es poner competitividad a la portería, traer competitividad para Manu González, también con el resto de porteros de la cantera, y veremos a ver, porque yo creo que Manu González tiene fijo ser el portero suplente, ser el portero titular del Betis Deportivo la próxima temporada. Veremos a ver cómo se va evolucionando y esos nombres que van a seguir sonando a buen seguro. Pues atentos a ese nombre de Jaime Morilla, el guardameta del Atlético Baleares. Y por último cerramos con el apartado internacional. Esta fue una forma muy breve. Esta semana ha habido entrenamientos de la selección española sub-16. Ahí ha estado Mario Díaz por parte del Sevilla, jugador del Sevilla. En la sub-18 ha estado Morante Junior y también, en este caso, Óscar Masqué. Han sido entrenamientos con la selección española sub-16 y sub-18 de forma respectiva. El único apunte o ápice internacional interesante a nivel competitivo fue, como la semana pasada, que le dimos el MVP a Ziyad Baja, el cadete A de la selección del Real Betis Balompié, que está con la selección de Marruecos sub-17 junto a Luis Velille. Pues tras jugar esos 3 partidos de la Copa África sub-17 han conseguido esa clasificación al Mundial sub-17 Marruecos. Así que tanto Ziyad Baja como Luis Velille pues tendrán la oportunidad de jugar nada más y nada menos que un Mundial sub-17.
buenas noticias, ¿no? Siempre es bueno que esos jugadores vayan a ese tipo de citas porque además revaloriza el valor del jugador y porque además sirven para curtirse, así que nos alegramos mucho de que Marruecos esté en ese mundial donde también va a estar la selección española. Pues dicho esto, vamos a ir cerrando ya el capítulo de esta semana. Lo que sí os tenemos que comentar es que la semana que viene, por lo complicado que es, y creo que no hace falta decirlo, siendo Semana Santa, el lunes santo va a estar complicado para grabar. El martes santo, este señor de aquí tiene que hacer su estación de penitencia pertinente, así que la semana que viene no va a haber zona cantera. Os pedimos perdón, nos vamos a ir hasta la semana siguiente, esperemos que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, pero sí que es cierto que por movilidad, por logística, nos va a ser imposible la semana que viene porque estamos en otros menesteres, como se suele decir. Estamos en otros menesteres, así que nos vemos post Semana Santa, esperemos que disfrutéis el martes, mucho de vuestra estación de penitencia. Efectivamente, a quien salga que tenga una buena estación y a quien no, que disfrute de la playa, de la Semana Santa, de las cofradías en general, de estos días de reposo y de descanso. Así que nada, como siempre, disfruten, descansen, nos vemos en la próxima. Chao.